Muchas gracias, Luis, por la presentación. Yo voy a aprovechar entonces también para presentar a mis colegas que son los coautores de la presentación de hoy, donde vamos a contarles las oportunidades que ofrece la teledetección para la mejora de la agricultura argentina. Entonces, nosotros, como mencioné, conformamos un grupo de trabajo en el Instituto de Clima y Agua, donde somos ingenieros agrónomos y licenciados en ciencias informáticas, y básicamente trabajamos en ese cubo. Temáticamente veo que eso quedó el formato un poco desparejo, pero básicamente trabajamos en sistemas agrícolas y sistemas leñosos, utilizando sensores activos y pasivos, junto con bases de datos principalmente meteorológicas y edáficas, y a ese conjunto de datos muy grande utilizamos para análisis, entre otras herramientas, aprendizaje automático y también técnicas de minería de datos. Las instituciones que figuran abajo son algunos de nuestros colegas con los que estuvimos trabajando en los últimos años. Estamos por empezar nuevos proyectos y nada más que los menciono porque esto es parte del fundamento de esta oportunidad que ofrece la teledetección para la mejora de la agricultura pampeana argentina. Entonces, las premisas que guían esta presentación son tres. Y básicamente creemos que existe un amplio campo para mejorar la agricultura argentina a partir del estudio de las consecuencias de las prácticas de manejo agrícola. En segundo lugar, creemos que el aumento en la disponibilidad de plataformas satelitales, capacidad de cómputo, es decir, de procesamiento y de almacenamiento de información, hacen posible, removieron las principales barreras que teníamos para generar información a partir de plataformas satelitales. Y eso es lo mismo que decir que no tenemos una restricción de conocimiento ni de metodología. Obviamente eso existe, pero no existe en lo inmediato, no es una restricción para que algunas cosas que ya están probadas y desarrolladas podamos empezar a aplicarlas. Por el contrario, lo que sí creo que limita en este momento nuestro avance es la información de verdad de campo, los datos de campo. Eso es algo que para cualquiera que trabaja con teledetección es fundamental porque permite calibrar y validar los modelos que permiten transformar información de reflectancia, nada más que un valor de radiancia que capta un sensor a 700 kilómetros, en información útil para la toma de decisiones. Entonces, de alguna manera, estas premisas las voy a desarrollar a lo largo de las próximas 10 o 12 diapositivas, así que esto resume un poco el contenido que viene a continuación. Entonces, primero hablé de prácticas agrícolas, las prácticas de manejo. La agricultura es una actividad, no lo tengo que decir, que involucra la toma de decisiones. Numerosas decisiones tiene que tomar el productor y muchas de las cuales ocurren o se materializan a la siembra. Luego de la siembra existen algunas oportunidades como la aplicación de fitosanitarios, fertilizantes o riego, pero muchas de las decisiones de ese cultivo, como la elección del cultivo en primer lugar, la fecha de siembra, la densidad de siembra, la fertilización a la siembra, quedan fijas en un momento temprano de ese ciclo de cultivo y esas decisiones, la racionalidad de esas decisiones está dada por el logro de un objetivo que por lo general también ocurre a la cosecha. Ese objetivo puede ser maximizar el rendimiento, puede ser, en formato, lástima, lograr la estabilidad del rendimiento o eventualmente la sustentabilidad del planteo agrícola en el sentido de la persistencia de esos rendimientos en el tiempo. Las figuras azules representan distintas extensiones temporales de esos objetivos. Entonces, el logro, ¿en qué medida las decisiones que tomamos a lo largo del cultivo son adecuadas o permiten lograr los objetivos, también está influenciada por las condiciones ambientales y las características del lote, eso que figura ahí arriba.
Por último, estas decisiones que está tomando el productor a la siembra también están influidas y en algún punto están restringidas por eventos o procesos que ocurren en distintas escalas temporales. Las condiciones meteorológicas previas a la siembra, si llovió, si hay humedad del suelo, para determinar el momento de la siembra, el cultivo antecesor, que ya nos trae a la campaña anterior, o eventualmente la idiosincrasia del productor, que es un término que engloba cómo se maneja con el riesgo, su conocimiento, la capacidad de innovación que quizás tenga. Entonces, todo esto configura una situación donde el estudio de en qué manera las prácticas de manejo agrícola son adecuadas para el logro del objetivo, tiene un nivel de complejidad bastante grande debido a todos estos factores que están involucrados, algunos aspectos que van a ocurrir en el futuro y que desconocemos, y también cuestiones que ocurrieron en el pasado y que están influyendo en la toma de decisiones. Por lo tanto, poder discriminar o identificar qué prácticas son las que permiten el logro del objetivo requiere mucha información. No es lo mismo concluir sobre una práctica a partir de un año, o sea, lo que ocurrió con esa práctica, un año en un lote, o muchos años en muchos lotes. Una forma de mostrar eso son con estas figuras, donde básicamente lo que muestro es con el color, eso es una representación abstracta de el conocimiento y la incerteza. O sea, en negro pues nuestro conocimiento a partir de las experiencia que obtuvimos una determinada cantidad de años en uno o varios lotes. Y lo que no sabemos todavía, las condiciones meteorológicas que no experimentó el lote en esos años, o las decisiones de manejo que todavía no tomamos. A su vez, el conocimiento es mucho mayor que tenemos, como así también la incerteza, cuando tenemos mucha mayor cantidad de lotes. Es decir, podemos aprender de una experiencia mucho mayor de la que cada uno puede aprender individualmente en un lote. Si a esto, a su vez, le agregamos la variabilidad climática en un contexto de cambio climático, donde aumentan la variabilidad interanual de las precipitaciones, donde estamos en un periodo, en un proceso direccional de aumento de temperatura, donde hay cambios tecnológicos que permiten la realización de cultivos que antes no podíamos hacer, como un maíz tardío, el universo de futuros posibles es mucho mayor. Es decir, esto es algo dinámico donde constantemente hay productores que están tomando decisiones en función de cómo perciben un ambiente que va cambiando y que quieren lograr un objetivo que tiene que ver puede tener que ver con el rendimiento, con la sustentabilidad o con la estabilidad de ese rendimiento. Hay ahí una oportunidad muy grande de aprender, identificar cuáles son prácticas innovadoras, cuáles son del conjunto de prácticas, cuáles son las que permiten el logro de los objetivos productivos. Entonces, ¿por qué la teledetección puede colaborar en este contexto? Básicamente la respuesta es la teledetección es la capacidad de obtener información sobre un objeto o superficie sin estar en contacto con esa superficie. A su vez, las plataformas satelitales permiten obtener ese tipo de información para grandes áreas de manera periódica y con una metodología sistemática. Lo que muestro ahí es algo que es quizás un prejuicio mío. Hay mucho interés recientemente en los drones o en los sistemas LIDAR. Nosotros usamos drones, usamos LIDAR terrestre en el contexto del estudio de los sistemas leñosos que les comenté al principio. Para el estudio de agricultura, principalmente lo basamos en plataformas satelitales por las ventajas que tienen esas plataformas en términos de extensión que cubren, el periodo abordado y la sistematización. Tenemos series de datos que están obtenidas casi con los mismos sensores por muchos años. Hay mucha información que para obtener de esos datos. La figura del medio muestra la dinámica del número de misiones de observación de la Tierra satelitales que están activas.
termina en 2013, previo al lanzamiento de Sentinel, pero fíjense que el crecimiento es exponencial y supera las 80 plataformas. Eso quedó desactualizado. Estos últimos 6 años hubo más lanzamientos. Lo que hace años era casi una expresión de deseos, todos los lugares de la Tierra observados en todo momento, hoy es casi una realidad. Si algunas de esas plataformas, las más conocidas, las graficamos en términos de 3 características: la resolución espacial, la resolución temporal, o sea, la revisita, y la cantidad de años de información que proveen esas misiones, se forma una figura como la que está bien a la derecha, donde yo marqué con el cursor la misión MODIS, o sea, el extremo violeta, cuadradito violeta. Van a ver que tiene una extensión de 19 años, una resolución espacial de 250 metros y tiene un tiempo de revisita de 16 días. En comparación a eso, marqué las Sentinel-2, las 2 plataformas Sentinel-2 y la misión Landsat. O sea que hasta hace poco, hace unos años ya, el satélite, el Landsat 5, sigue operativo el Landsat 7 con fallas, pero principalmente desde el 2013 ahora tenemos el Landsat 8. En conjunto, fíjense, Landsat provee más de 35 años de datos, de manera consistente, con sensores que permiten hacer un seguimiento temporal sin que haya desacople, sin que sean sensores distintos que no permitan analizar la información provista por cada uno de esas 3 satélites. Sentinel, por el contrario, es mucho más corta la extensión de datos desde 2015, tiene mayor resolución espacial, los 10 metros, y tiene un tiempo de revisita de 10 días. En conjunto, hay desarrollos que nosotros estamos utilizando que armonizan las 2 series, las dos misiones satelitales, Sentinel y Landsat, que está guiado por la NASA. La armonización, ¿qué quiere decir? Que toman todos los datos de Landsat y todos los datos de Sentinel y hacen todas las correcciones necesarias para que las series se puedan interpretar sin que haya efecto del sensor. Eso lo que logra son series temporales con 30 metros de resolución, con un tiempo de revisita. Esto es promedio por las nubes de 5 días. De nuevo, hay mucha información que está disponible para generar conocimiento que asista a la toma de decisiones de los productores agrícolas. Ahí va. Hablé también de bases de datos. Creo que todos, por lo menos desde el lado de la investigación en la facultad o en el INTA, hay una restricción muy grande con los datos meteorológicos en Argentina. Hasta hace pocos años teníamos 48 estaciones meteorológicas, el INTA, ahora tenemos un número mayor, pero así todo no es más. O sea, todas las estaciones meteorológicas de Argentina no alcanzan a un número parecido a la de cualquier departamento estado de los Estados Unidos. La densidad de estaciones meteorológicas en Argentina es muy baja. Una forma que tenemos para suplir esa deficiencia es utilizar bases de datos espacialmente explícitas globales. Estas bases de datos, las que muestro, quizás algunos las conocen, las TRMM, las GPM, que es la continuación de TRMM, la de la Comunidad Económica Europea, que es ese cartelito que está ahí, SMWF, y una reciente que en particular a mí me gusta mucho, que es la última MSWEP. Eso provee datos de información de precipitación diaria a distintas resoluciones espaciales, pero es lo mejor que tenemos para avanzar en caracterizar cuál es el ambiente que experimentan los cultivos año a año. Lo mismo con la temperatura. Y también hablé de las herramientas de análisis que usábamos y de la ventaja o la oportunidad reciente que aparece gracias a
Google Earth Engine, que es una plataforma de Google que provee una capacidad de cómputo y de almacenamiento sin precedentes. No hace falta bajarse las imágenes, procesamos las imágenes utilizando más de 100.000 servers de Google. O sea, es apabullante cómo mejoró, no solo la nuestra, sino la de todo el mundo, la capacidad de procesar imágenes satelitales. Nosotros a su vez también programamos y usamos lenguaje de programación para automatizar algunos procesos que no los podemos hacer en la plataforma de Google. Como consecuencia de esto que le estoy describiendo, que es ese contexto de oportunidad, es que si tuviese que graficar mi percepción, es que en los últimos años la diferencia entre el desarrollo de capacidades y de metodologías que permitan generar conocimiento para la toma de decisiones agrícolas creció exponencialmente, mientras que efectivamente la implementación de esos nuevos desarrollos creció linealmente. La brecha es cada vez mayor. Eso es una forma gráfica de expresar esta oportunidad que tenemos. Paso ahora a comentarles algunas de las metodologías que van mucho más allá de utilizar el índice verde o el índice de vegetación de un lote. Acá la idea de esta presentación es que sacar el foco del lote y quizás agricultura de precisión para ir a un poco rescatar la agronomía clásica de entender cuáles son las consecuencias de las prácticas de manejo, identificar cuáles son las mejores prácticas de manejo. Entonces, un aspecto central es capacidad de identificar cuáles son los lotes, porque casi que el lote se define porque es una unidad de superficie que recibe un tipo de manejo. Si lo que queremos ver es manejo, tenemos que identificar lotes, no podemos hablar de concluir sobre un área que sembraron maíz y trigo. Entonces, es clave identificar el lote y eso es algo que un colega de Estados Unidos, Jordan Grasser, recientemente publicó y compartió con nosotros una metodología relativamente compleja que permite la detección de bordes a partir de aplicar filtros morfológicos. Lo puse ahí, no es simple, está todo implementado en lenguaje de programación, con lo cual la capacidad de llegar a la última fila donde están identificados los lotes, obviamente con un error, es algo factible. De hecho, nosotros lo podemos hacer. De nuevo, el formato. Otra de las cosas que se pueden hacer, estamos haciendo, y esto es una de las primeras oportunidades que estamos mostrando en este resultado, es la clasificación de uso del suelo. La clasificación de uso del suelo básicamente asigna áreas píxeles a categorías. En este caso, como en este contexto y este trabajo, lo que hicimos fue, esas categorías son tipos de cultivos. Lo que hicimos fue generar lo que entendemos que es el primer mapa de cultivos. No es área agrícola, no es cultivos de verano, cultivos de invierno, es el mapa donde identificamos a una resolución espacial de 30 metros por 30 metros, porque usamos imágenes Landsat, donde se sembró trigo, maíz, soja de segunda, sorgo, maní y el resto de la leyenda que tienen a la izquierda en todo el área agrícola de Argentina. Obviamente, por un problema de zoom, eso se ve de esa forma granular, pero si hacemos unos extractos como los que tienen a la derecha, se observa los colores corresponden a los cultivos, el azul es maíz, el verde es soja de primera, el rojo es algo que ahora estamos mostrando como lo que interpretamos que es un trigo soja, pero los cultivos de invierno requieren un poquito más de trabajo, que podemos hacerlo, pero todavía no lo tenemos presentable. Así que pusimos cultivo de invierno para no cometer el error todavía de decir que es trigo o cebada,
principalmente porque todavía eso no lo abordamos, hay que abordarlo en una etapa posterior. Entonces, eso lo hicimos para la campaña agrícola que terminó en abril, mayo de este año, o sea, 2018-2019. Hicimos la clasificación supervisada con Random Forest en Engine, como les comentaba, y no se ve, lástima, pero esto requirió que recorramos 17.000 kilómetros de rutas tomando muestras para entrenar los clasificadores. La exactitud que logramos, la exactitud general fue de 81%, con un rango de 49, que es bajo, que es la de pastizales naturales, que es una categoría bastante variable, y la más 91% que fue en maíz. A partir de clasificar el uso del suelo en un año, si uno lo hace múltiples años, lo que puede caracterizar es la rotación, es la secuencia de cultivos que ocurren en un lote. Esto es parte de un trabajo que está liderado por Diego, que está acá presente, que está centrado en el San Antonio de Areco, donde realizamos estas clasificaciones en un área menor, de 100 por 100 kilómetros durante 7 años, y eso que está acá a la izquierda con las categorías de maíz, soja y trigo-soja, nos permitió generar esos mapas de monocultivo de soja, el de la derecha, digamos, la columna de la derecha, la figura de la izquierda, y también de la rotación recomendada para esa zona, que es la de maíz, soja, trigo-soja. Y lo que mostramos en la figura de abajo es cuál es la frecuencia o el área que está bajo determinadas rotaciones con la línea, lo voy a leer acá, con la línea naranja es la rotación recomendada y la línea que es ese turquesita es el monocultivo de soja. Una situación que nos llamó la atención es que en esta área pequeña, en esos 7 años, hubo el 10%, aproximadamente el 10% del área, sigue una rotación que es totalmente predecible. O es la rotación recomendada o es monocultivo de soja. Obviamente esto abre la posibilidad de, primero, entender cuáles son los controles, por qué hay gente que hace monocultivo de soja. Quizás son lotes arrendados, quizás son lotes que tienen baja productividad, no lo sé todavía. ¿Cuáles son las consecuencias del monocultivo de soja? ¿Cuáles son los productores que, no cuáles, sino qué guía a un productor a hacer la rotación recomendada y cuáles son las consecuencias de la rotación recomendada? Si vamos a trabajar con teledetección, por lo general lo vamos a mirar en términos de rendimiento de los cultivos actuales, en función de lo que pasó de la rotación, del cultivo antecesor o de la serie de cultivos que lo antecedieron. Ahí pasó. Otra posibilidad que también tenemos es caracterizar la fenología, ¿no? Es la actividad de los cultivos a lo largo del ciclo agrícola. Eso que ven ahí en la figura de la izquierda es una serie que está de la plataforma de MODIS, el producto MOD 13, que tiene un procesamiento particular de la serie para suavizarla, para sacar los datos que tienen mala calidad y reemplazarlos por, reconstruir la serie. Y eso nos permite generar esta dinámica temporal, esta serie, que con una regla de decisión, en este caso es una simple regla de decisión, podemos identificar las líneas verticales. La verde es lo que se conoce generalmente como el green up o el enverdes, ¿cómo sería? Cuando los cultivos empiezan a cubrir el suelo. Eso obviamente está asociado con la fecha de siembra. Después podemos caracterizar la fecha de cosecha, que es la línea que es un color rojo bordó. Y obviamente lo más sencillo es el máximo de la actividad fotosintética o la intercepción de radiación de los cultivos. Eso es algo que nos permite, con modelos calibrados, poder saber o estimar cuál fue la fecha de siembra. En las diapositivas anteriores les mostré que podíamos saber cuál fue el cultivo, la elección del cultivo. Con esto es cuándo se siembra el cultivo.
cuando ocurre el periodo crítico, eventualmente podríamos avanzar. Fíjense que las figuras que mostró, y obviamente también la duración del barbecho, podemos caracterizar alguna particularidad del barbecho. Fíjense que en las figuras de las más chiquititas de la derecha hay una soja, la primera, y una soja que tuvo un barbecho sucio, donde tiene ese pico de actividad que probablemente se deba a malezas. Y después tienen un maíz creo que es un maíz de segunda, y un maíz de primera. Entonces, esto, de nuevo, lo que estoy mostrando es la posibilidad de caracterizar las prácticas de manejo. ¿Qué elección de cultivo, fecha de siembra, momento en que después ocurre el máximo asociado a la fecha de siembra, de máxima actividad fotosintética, o eventualmente el periodo crítico? También podemos estimar rendimiento. Y eso básicamente se puede hacer de muchas maneras. Yo acá muestro las que me parecen a mí que son las maneras más probadas y donde hay más información y más desarrollos, que es básicamente mediante modelos de eficiencia y mediante modelos de simulación que asimilan datos de teledetección. Entonces, los modelos de eficiencia básicamente asumen que el rendimiento de un cultivo es igual a, de todo el par, de toda la radiación fotosintéticamente activa que llega a cada metro cuadrado del lote que tiene un cultivo, esa cantidad de energía multiplicada por la fracción del par que es interceptada por la vegetación, ya de lo que llega es lo que intercepta la planta, multiplicado por una eficiencia en el uso de la radiación, es un conversor de radiación en biomasa, y a su vez multiplicado por un índice de cosecha, obtenemos el rendimiento. ¿Cómo juega acá teledetección? Estima una de las variables más difíciles de estimar para cada momento a lo largo del cultivo, que es la fracción de la radiación fotosintéticamente activa que es interceptada, mediante modelos calibrados de un índice de vegetación que está en el eje X y la fracción del par interceptado. Estos modelos tienen que estar calibrados para cada cultivo. Esta es una forma que lo podemos hacer. Y la otra forma que estamos comenzando a probar, junto con colegas de otros países, es la de los modelos de simulación, como quizás ustedes conocen DISAT. En este caso usaríamos un modelo más simple, que es un modelo europeo, que es WOFOST, donde la primera figura, lo que se hace en la práctica es el modelo de simulación calibrado para las condiciones de una región o un lote. Lo corremos en escenarios meteorológicos muy diversos, con distintas fechas de siembra, como generamos el universo de posibilidades de un cultivo, que es esa figura que está ahí arriba. En la figura de abajo, como salida del modelo, obtenemos el LAI, el IAF, el índice de área foliar a lo largo del ciclo del cultivo modelado. Y luego lo que tenemos es, para cada momento, luego de la pasada del satélite, que puede ser Landsat o Sentinel, estimamos a partir de la reflectancia captada por el sensor el índice de área foliar del cultivo. Ese dato lo obligamos a reemplazar en el modelo al dato modelado. ¿Por qué? Porque por lo general cuando usamos modelos no tenemos todos los datos, no tenemos una descripción detallada de la humedad del suelo en el perfil. No tenemos la variedad o el genotipo sembrado. Entonces, el modelo va a tener unos errores que va a hacer que ese LAI, ese índice de área foliar estimado, no sea correcto, y una estimación correcta en cada momento con información satelital puede ajustar esos parámetros que no son adecuados en el modelo. Eso básicamente lo que hace es disminuir la variabilidad de la predicción de rendimiento. ¿Ven la figura de la derecha? La extensión vertical de esas formas indica la variabilidad del rendimiento que uno está prediciendo. Entonces,
Eso da más certeza y da predicciones más cercanas al valor que se va a obtener a partir de utilizar una medición más exacta asociada al paso de un satélite que corrige el modelado con WOFOS. De nuevo, entonces, si los convencí, si hago un repaso, podemos saber la elección de cultivos, la fecha de siembra, podemos estimar la variable de respuesta, el rendimiento. Podemos empezar a caracterizar el barbecho. ¿Qué tipos de labranza hubo? Esto es algo que lo muestro relativamente, digamos, sin tanta información como las diapositivas anteriores, con algunas figuras, pero lo que pueden ver es que es el barbecho, el periodo entre la cosecha y la siembra del siguiente cultivo. El suelo puede permanecer cubierto por el rastrojo del cultivo antecesor, o sea, por residuos vegetales no fotosintéticos. Puede quedar como un rastrojo de soja con muy poco residuo y de un color ceniciento, y por lo general en siembra directa con muy poca rugosidad. O puede estar arado, rastreado, donde principalmente lo que ocurre es ese aumento en la rugosidad. Eso básicamente tiene que ver la rugosidad o el color de los residuos con dos formas distintas de estimar los tipos de labranza. A partir de sensores ópticos, beneficiándonos de el brillo diferencial que tienen los residuos, sobre todo el de maíz, que es muy brillante, con respecto al suelo. Uno puede, a partir de Landsat, la banda 5, estimar la abundancia de residuos, y eso uno podría interpretarlo que eso es una labranza mínima o labranza cero, y probablemente con siembra directa. Por el contrario, cuando se modifica mucho la rugosidad, los sensores ópticos no son tan hábiles para captar esas diferencias, pero sí lo son los sensores de radar, los sensores activos, donde esa rugosidad lo que genera es que las ondas de radar se dispersen en todas las direcciones. Eso básicamente lo que genera es que, como se dispersan en todas las direcciones, hay más probabilidad que se dispersen en la dirección en la que vinieron, que es donde está la antena de radar en una plataforma satelital. Eso básicamente lo que hace es que cuando está rugoso un suelo, está brillante en una imagen. Entonces, estos son, digamos, busqué de distintos años. Esto está bastante avanzado, sobre todo con los ópticos, la caracterización de los sistemas de labranza. Y obviamente también podemos estudiar o intentar avanzar en el estudio de los legados, esas asociaciones intertemporales entre la causa y el efecto. Quizás hay muchas situaciones donde lo que está ocurriendo ahora no se debe a las condiciones ambientales previas a la siembra, ni al cultivo antecesor solamente, ni a la secuencia de cultivos, sino quizás al tiempo desde la última pastura o a el tipo de cobertura que había antes de que se haga agricultura en ese lugar. Lo que están viendo ahí es una serie temporal de 34 años donde están armonizadas, o sea, están trabajadas está hecho todo con Landsat, pero con las tres plataformas, la 5, la 7 y la 8. Entonces, esto empieza en 1986, el 1 de enero, y termina el 31 de mayo de este año. En estos casos, no sé si coinciden conmigo, pero en el lote de la izquierda hubo, durante los primeros, omití ponerle la fecha y son número de observaciones, pero en el primer periodo hubo algo que no era agricultura. Mientras que en el segundo lote, la agricultura, por lo menos desde el 86, es continua. Por último, algo que obviamente nos gusta mucho, quizás un poco más porque lo entiende más que nosotros al licenciado al informático, que es la detección de objetos, que básicamente es el resultado de aplicar una técnica de aprendizaje profundo, donde básicamente ya no trabajamos con un píxel y tratamos de caracterizar, o tenemos atributos de un píxel, y a partir de esos atributos del píxel lo clasificamos en un cultivo o interpretamos una secuencia temporal de intercepción de radiación, sino que acá trabajamos con la disposición en el espacio de esos píxeles
con la idea de que según la configuración, según cómo se dispongan en el espacio, podemos asignarlos a objetos. En este caso es uno sencillo, que es los lotes de riego, los pivotes de riego. Pero la misma técnica se puede utilizar para detectar caminos, para detectar infraestructura rural como silobolsas, como silos, como bebederos, como feedlots. Así que esto agrega una caracterización más a partir de la infraestructura, digamos, el contexto de infraestructura de esos lotes, y eso se hace con esas redes neuronales que tienen esa arquitectura, en algunos casos como la U, pero hay un montón. Entonces, ya llegando hacia el final de esta presentación, todavía me falta la última premisa, estamos limitados por información, era que quería expresar cómo me parece que ese potencial, esa oportunidad, cómo se podría materializar. El trabajo de la derecha fue publicado recientemente y revisa cuántos sistemas de seguimiento, de monitoreo agrícola existen en el mundo. Identifica 8, no quiere decir que sean 8, pero son los 8 que, digamos, que pasan el criterio para elegirlos de los autores. Esos 8 corresponden a Estados Unidos, uno, obviamente, el FAS, el Sistema de Agricultura Extranjera, a Europa con el sistema MARS, a China con el sistema CropWatch, y después el resto, los otros 5, corresponden a organismos multilaterales como la FAO, las Naciones Unidas, que están más orientados a la anticipación y a la mitigación del hambre y hacen el seguimiento agrícola, principalmente para detectar dónde puede haber hambre y están más focalizados en agricultura africana, minifundista. Pero Estados Unidos, Europa y China tienen estos sistemas que, si se fijan en esta tabla, los caracteriza, donde cuáles son las salidas, cuáles son, obviamente, los formatos de diseminación, pero entre esas cosas, que algunos de ellos no son tan avanzados, pero establece un sistema de intercambio de información donde la teledetección está haciendo un aporte que eventualmente está disponible para ser utilizado en la toma de decisiones. Ya entrando en la última premisa, que lo mencioné a lo largo de toda la presentación, básicamente en lo inmediato estamos limitados por falta de información. Y no solo por eso. Cuando digo falta de información es tener una buena caracterización de qué fue lo que ocurrió en el campo, qué fue lo que ocurrió en el lote. Nosotros podemos tener una estimación de cuándo fue la fecha de siembra, cuál fue el cultivo, cuál fue el sistema de labranza, eventualmente cuál fue el rendimiento. Pero si no lo podemos validar, si no podemos asignarle una medida de error, eso sirve poco. Además no nos permite mejorar los modelos. Eso es número uno. Y la otra que yo identifico, pero de nuevo, esto lo expongo justamente como disparador del debate, es que nosotros trabajando aunque sea INTA, en un instituto, la facultad, a veces no tenemos tanto contacto con los productores como para poder saber cuáles son las variables que les interesan a los productores cuando están trabajando, cuando están tomando decisiones. Entonces eso es algo que yo no quería dejar de traer porque este es, por lo menos en mi caso, uno de los momentos más claves para poder entender esto, poder saber cuáles son las demandas por parte de los productores. Y por último, quizás una explicación de por qué tenemos esas limitaciones es este término de la gobernanza que, digamos, puse ahí como yo lo interpreto, que me parece que falta, que es esa definición colectiva de los objetivos y de los medios para lograrlos. Es decir, yo no quisiera tener, porque me voy a equivocar, de tener que decir cuáles son las necesidades de los productores. Y de la misma manera seguramente haya productores que tengan información que no la van a querer compartir de cualquier manera o que quieren tener algún tipo de injerencia o de participación. Eso es lo que creo que me parece que me gustaría plantearlo como una posibilidad de
trabajar eso porque creo que la oportunidad es grande. Entonces, con eso termino y es una pena que se debe haber cambiado la versión porque estaban las tres direcciones de mails. O sea, es como una paradoja que falta interacción y no está en las direcciones de mail, pero eventualmente en INTA son nuestros apellidos, punto nuestros nombres, @intagobar, así que no creo que sea muy complicado si para que la puedan conseguir. Mi nombre es Santiago Verón, o sea, verón.santiago, intagobar, y me parece que si hay preguntas específicas o volvemos, si quieren, volver sobre estos puntos, para mí hay mucho aprendizaje. Santiago, Santiago, bueno, perdón. Desde la ultratumba. A ver si ahora estamos, sí, mejor. No, muy buena tu presentación. Me parece que está muy bueno el tema. En la sala nos cansamos de ver plataformas que están trabajando muchísimo con este tema de la captura de datos y teledetección, y obviamente cada empresa va buscando qué mirar según el objetivo de lo que ellos venden, ¿no? Pero creo que hay mucha digitalización seguido de lo que vos nombraste. Así que me parece que está muy bueno todo lo que mencionabas, este tema de cómo ver qué cultivos, qué sistema de labranza, las fechas de siembra. Me parece que todas las plataformas que están disponibles un poco apuntan a ir sondeando todo eso de la Argentina. Sí, yo tengo la impresión de que apuntan mucho a esas... ¿Se acuerdan las decisiones que uno no toma a la siembra, que toma durante el cultivo, ese monitoreo? Pensé que tenía suficiente voz. Digamos, creo, pero esto es una especulación, creo que apuntan mucho a hacer un monitoreo, un seguimiento después que está plantado. Y mi impresión es que hay poco que hacer después que está plantado. O sea, uno puede eventualmente, si tiene un sistema de riego, prenderlo, pero también es cierto que es muy probable que uno tenga una percepción clara de la necesidad de riego si está en el campo. Los de aplicación de fitosanitarios eso sí, son útiles, sobre todo porque algunos fitosanitarios son muy caros y me parece que ahí, según las condiciones meteorológicas, sobre todo los fungicidas, es importante ese seguimiento. Pero bueno, me parece que están muy focalizados en el lote, en la cuestión de intralote, de avanzar mucho con la resolución espacial, cuanto más detalle mejor espacial, y me parece que así seguimos todavía sin saber cómo, digamos, cuál es la sensibilidad del maíz a las altas temperaturas en floración. Digamos, para todos los, no quiero decir todos los lugares, pero para muchos lugares, porque esa sensibilidad no va a ser la misma. Así que bueno, eso es un poco... Y retomando lo que decías, y para terminar, sí, nosotros no queremos ir adelante con el carro adelante de los caballos, en el sentido de definir qué es lo que quiere el productor y después salir a tratar de venderlo, porque, digamos, trabajamos en instituciones públicas, no hay nada que vender acá. No está claro. ¿Alguna pregunta? Gracias. No, como INTA, ¿ustedes trabajan algo sobre índices? Porque los nuevos, digamos, más allá de Landsat, digamos, los nuevos satélites, por ejemplo, Sentinel, tiene bandas que no son muy usadas o no se usan directamente. Si ustedes han trabajado algo sobre índices, estoy hablando del borde rojo y eso, ¿no? Si ustedes tienen algún trabajo sobre eso, como INTA, ¿no? Sí, nosotros, de nuevo, va a parecer raro, pero tenemos un conjunto de datos de 67 lotes durante 15 años en una zona cercana a Montevideo que conseguimos y trabajamos con eso, no tenemos más datos. Generar los índices, hay un montón de índices. Ponerlos a prueba y elegir los mejores para cada situación es fácil de hacer si tenemos los datos.
el borde rojo, el Red Edge, es un índice que mostró ser muy útil. Hay que ver, Sentinel la misión Sentinel puso una banda ahí. El desafío es que para captar la dinámica del borde rojo, la banda debe ser muy estrecha, para no empezar a tomar, porque básicamente el borde rojo es una porción del espectro donde muy estrecha, donde está asociada a la absorción de la fotosíntesis, de la clorofila. El problema es que unas longitudes de onda mayores no las absorbe, sino que se reflejan mucho. Entonces, si uno agranda esa banda, empieza a tomar no la absorción debido a clorofila, sino otros procesos de dispersión asociados a la presencia de celulosa, agua y aire. ¿Qué quiero decir con eso? Al ser una banda muy estrecha, es poca la energía que colecta. Por lo general, la señal ruido es baja. Entonces, si tenés un radiómetro que está trabajando arriba de las plantas, es muy útil. Con todo el ruido que mete la atmósfera en una banda tan ancha, mete mucho ruido, tenemos que probar, hay que probar si eso resulta útil. Yo, como especulación, creo que sí, creo que Sentinel es muy bueno, es una muy buena plataforma.